Un saludo a cada uno de ustedes, bienvenidos aquí a su programa de profecía. Nuevamente estamos aquí ya transmitiendo para cada uno de nuestros amigos, hermanos, todos aquellos que nos visitan por medio de este canal y teleconferencia. Bienvenidos, un saludo a cada uno, bendiciones en el Señor. Sin duda, hoy tenemos un tema extraordinario titulado La Tercera Guerra Mundial. ¿Un mito o una realidad? Un tema de sumamente importancia, un mensaje oportuno, especialmente para aquellos que vivimos en el tiempo del fin y para poder comprender cada una de las profecías relacionadas a este tema. Debe llamarnos no solo la atención, sino inquietarnos a investigar más las Escrituras. Antes de entrar a nuestro tema, hermanos, quiero leerles en Testimonios para los Ministros. En la página 117 dice así: nuestros mismos hermanos necesitan que se les presente la luz con mayor claridad. Si esto no es claro, una cita más dice en la página 118: los peligros de los últimos días están sobre nosotros, y en nuestro trabajo hemos de amonestar a la gente acerca del peligro en que está. No se dejen de tratar las solemnes escenas que la profecía ha revelado. Si nuestros hermanos estuvieran despiertos, aunque fuera a medias, si se dieran cuenta de la cercanía de los sucesos descritos en el Apocalipsis, se realizaría una reforma en nuestras iglesias y muchos más creerían el mensaje. No tenemos tiempo que perder. Dios nos pide que velemos por las almas como quienes han de dar cuenta. Presentad, dice la inspiración, presentad nuevos principios, acumulad la clara verdad. Ella será como espada de doble filo. Pero no os manifestéis demasiados dispuestos a asumir una actitud polémica. Hay ocasiones en que hemos de quedar quietos para ver la salvación de Dios. Con esto en mente, hermanos, la inspiración es bien clara, que nosotros mismos, el pueblo de Dios, nuestros propios hermanos, incluyéndome a mí, necesitamos que la verdad sea presentada un poco más clara en lo que respecta a los eventos mundiales. Y aún en las cosas básicas estamos necesitados de recordarlas, de evaluarlas y de comprenderlas de verdad para lograr esa conversión tan necesaria en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras iglesias. Pues aquí estamos nuevamente con esa intención de traer estas verdades al pueblo, a los hijos de Dios, y poder proveer ese ánimo, esa ayuda espiritual, esa inspiración divina para continuar en momentos tan críticos, tan difíciles en los que vivimos, pero posibles de enfrentarlos, porque si usted despierta, dice ahí que si tan solo estuviéramos despiertos a medias, se realizaría una reforma en el pueblo de Dios. Así que, hermanos, despertemos, tomemos esto en serio y logremos las reformas necesarias en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, para poder verlo en este mundo. Que el Señor nos acompañe, pidámoslo por medio de la oración. Si le es posible, arrodíllese conmigo. Creador de los cielos y de la tierra, muchísimas gracias por esta hora, por este día especial, por darnos la oportunidad de abrir las Escrituras y poder meditar en ellas y recibir verdad que da vida, verdad que libera, verdad que hace de nosotros lo que no somos. Nos hace hijos de Dios, nos hace capaces de vivir a la altura de hijos del Altísimo. Regálenos el ungimiento divino, no solo para leer, para estudiar, sino para entender el conocimiento que usted provee. Bendiga a su pueblo alrededor del mundo. Gracias por nuestra audiencia. Gracias por nuestros hermanos que nos escuchan y disfrutan estos temas, los cuales, Señor, sabemos son mensajes oportunos y vienen de usted.
Bendiga su palabra y que el tema de hoy pueda ser una voz de alarma para el bien de sus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Aquí estamos entonces nuevamente transmitiendo para cada uno de nuestros hermanos. Muy agradecidos al cielo porque la verdad es de que Dios nos ha ayudado hasta aquí. Y el tema que hoy traemos es un tema que a la mayoría nos inquieta. ¿Una tercera guerra mundial será una realidad o será un mito? ¿Será algo del pasado? ¿Será algo que se habla y no va a ocurrir? La mayoría de los que estamos en la iglesia lo único que esperamos es que Cristo viene y se lleva a su pueblo. Otros están alocados por hacer obra misionera, pero ni hacen obra misionera y tampoco impactamos al mundo. Y otros también hablamos mucho de reforma y reavivamiento y la verdad es que estamos atrasados, no se ve reforma ni reavivamiento. Por el otro lado, como pueblo, muy poco se está estudiando la Biblia y el espíritu de profecía y sobre todo la profecía. Se ha ignorado en su mayoría. Así que con estas circunstancias y eventos y esta realidad de nuestra condición a nivel espiritual, ¿de verdad, hermanos, Cristo va a venir así por un pueblo? Realísticamente hablando, la Biblia dice en el libro de Efesios, esto es bíblicamente, realísticamente hablando, espiritualmente hablando. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículos 27, es claro por lo que Dios viene. Dice, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el plan de Dios. Este es el tipo de pueblo que Él espera. Independientemente de lo que usted crea o yo crea. Esto es lo que Él viene a buscar. Y para lograrlo, hermanos, tenemos que estar conscientes de la palabra de Dios. Elevarnos. Estudiar, comprender más las Escrituras y especialmente los tiempos en que vivimos. Los tiempos en que vivimos. El libro de Tesalonicenses dice el plan de Dios, el deseo de Dios para con nosotros. Mire lo que dice, y va a ver la unión que vamos a hacer esto con los eventos mundiales. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Así que la voluntad de Dios no solo es profetizarnos, sino ver en nosotros una santificación. Y en un periodo de santificación, en un periodo de consagración, miren lo que dice el capítulo 4, versículos 16. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que los que están esperando a Cristo deben estar en un proceso de santificación, porque esa es la voluntad de Dios. Pero en ese proceso, capítulo 5, versículo 1 al 3, la palabra es clara. Y con esto entramos a nuestro tema, dice así. Empero acerca de los tiempos y los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que os escriba. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces, no la venida de Cristo, sino entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Pero sigue diciendo el versículo 4 y 5, hablando de nosotros en tiempos como estos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos sois hijos de la luz e hijos del día.
No somos de la noche ni de las tinieblas. Verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás. Antes velemos y seamos sobrios. Palabra de Dios. Hermanos, el tiempo del fin se avecina. La segunda venida de Cristo está a las puertas. Eso es un hecho. De hecho, Jesús dijo, me voy por un poco de tiempo. Pero ese poco de tiempo se ha alargado alrededor de 2000 años. Pero el Señor está por venir. Sin embargo, no vendrá a menos que estos eventos ocurran. Un pueblo que se santifique. Un pueblo que logre las alturas divinas. Un pueblo sin mancha ni arruga. Un pueblo que en vez de proclamar paz y seguridad, proclamarán las verdades presentes. El mensaje del tercer ángel es un mensaje que amonesta al mundo, no de paz y seguridad. Y en ese contexto Dios dice, despertemos, no durmamos como los demás. No somos hijos de las tinieblas, somos hijos del día, somos hijos de la luz. Vivamos a la altura de lo que el Señor nos ha dado. Este tema es un tema muy interesante porque tenemos en este tiempo gente que está orando, oigan bien lo que voy a decir, está orando por paz a nivel mundial, a nivel iglesia. Pero vengo aquí a proclamarles y predicarles que no habrá paz. Están orando por seguridad. Y si trata de buscarla en el gobierno y en los amigos y en el dinero, les vengo a decir que no habrá seguridad. Por una sola razón, hermanos. La palabra de Dios nunca miente. ¿Y qué tiene que ver todo esto con una tercera guerra mundial? Vamos a la Biblia. Mateo 24, versículos 6 al 8, palabra de Dios dice: y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, que no os preocupéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por todos los lugares, y todas estas cosas son principios de dolores. Un par de cosas aquí. Número uno, dice el Señor, Cristo, palabra de Dios, que habrán guerras y rumores de guerras. Tal y como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, como las guerras que se viven en todas las esquinas del mundo, hasta hoy. Y habrán rumores. Rumores quiere decir de que podría desatarse de este lado y de aquel lado. Son rumores, una posibilidad. O sea, tanto guerras como rumores está profetizado y es algo que Jesús dijo que vendría. Pero dentro de todo esto, aquí viene el primer mensaje. Dios dice, Mateo 24, versículo 6, mirad que no os turbéis. En otras palabras, no dejen que esto les preocupe. No dejen que esto tome el temor que ha gobernado en el mundo. Porque precisamente debido a este temor se formó Liga de Naciones. Debido a este temor y preocupación de paz y seguridad se formó Naciones Unidas. Y debido a esto se están uniendo, unificando. Están en una coalición las naciones de diferentes continentes, empresas, iglesias, todos buscando este punto. ¿Por qué? Porque de alguna manera quisieran traer paz y seguridad. Pero el Señor dice, tú y yo, hijos de Él, que sabemos estas cosas, debemos orar para que estas cosas ocurran. Guerras y rumores de guerras. Pero esto no debe preocuparnos, no debe turbarnos. Primer mensaje. Luego sigue diciendo de que todo esto debe ocurrir. Por lo tanto, cualquiera que está orando para que esto no ocurra, o sea, si usted está viendo guerras y está orando para que haya paz en el mundo, usted está yendo en contra de la palabra de Dios. Esto debe ocurrir y la Biblia dice, es menester que esto ocurra. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no puede evitarse. Usted y yo debemos orar de que esto ocurra, que Dios nos regale el valor y la firmeza en Él mientras estas cosas ocurren. Es menester, es parte del plan, del proceso para una segunda venida.
para un remanente fiel, para un proceso de santificación y purificación, y al final para saber quién es quién. Pero para esto hay que cambiar nuestra manera de pensar. Versículo 7 dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencias, hambres, algo que está al pleno día hoy día. Pero aquí viene el segundo mensaje. Mas aún no es el fin. No es el fin. Verso 8. Todo esto sencillamente es inicio de dolores. Como una mujer que está por dar a luz. Así que algo grande vienen grandes eventos que van a afectar al mundo, al universo en sí, nuestra salvación. Alabado sea el Señor por tales eventos. Pero no debemos ni decir que es el fin del tiempo del fin, pero tampoco podemos estar ni ignorantes ni dejar de proclamarlo, porque el pueblo debe saberlo. Así que sacamos varios puntos aquí. Número 1, que vendrán guerras y rumores de guerras. Número 2, pestilencias, hambres por todas partes. Número 3, esto debe ocurrir. Número 4, no debemos turbarnos o preocuparnos. No debemos dejar que el temor de las naciones nos gobierne, ni del ser humano, sino nuestra confianza debe estar en Dios. Pero también tenemos que hacer conciencia de que esto es una realidad. No es el fin, es el principio del fin, es el principio de los dolores. Así que esto va a incrementar para el bien del pueblo, del mundo, del universo. Pero solo los sabios lo entenderán. Así que la primera pregunta que tenemos que contestar es: ¿está una tercera guerra mundial profetizada en la Biblia? ¿Esta tercera guerra mundial ocurrirá antes de que termine el tiempo de gracia o después de que termine el tiempo de gracia? Porque si es después de que termine el tiempo de gracia, es probable que este sea la guerra del Armagedón, o una guerra durante las plagas, que sería después del tiempo de gracia. ¿Cuándo ocurrirá esta tercera guerra mundial? Y sobre todo, si es durante tiempo de gracia, ¿habrá gente todavía siendo salva? ¿Habrá gente todavía siendo llamada para ser salva en Cristo Jesús? ¿Habrá una gran cosecha de almas en o alrededor de esta guerra? Preguntas que debemos contestar. Y sobre todo esto, ¿cuál es el mensaje para nosotros? ¿En qué nos ayudará a poder ser más fieles a Dios? A poder comprender los tiempos en que vivimos. Con esta en mente, antes de entrar a los versículos que vamos a entrar, hace poco estaba en Ciudad Juárez y analizando algunos periódicos, me llamó la atención esto. Esto fue jueves, abril 5 del 2012. Y aquí en la portada, no sé si ven por ahí, la mera esquina por aquí, ahí mero dice, dice: peligra el mundo por 7 guerras. Me llamó la atención. Así que, y es interesante que esta gente no es gente cristiana. En ningún sentido están tratando de hablar ni de profecía ni de Dios. Pero dice, peligra, dice, el mundo por 7 guerras. Y cuando uno lee las 7 guerras, es bien interesante lo que comentan y cómo lo comentan. Y de eso vamos a hablar. Vamos a tratar de recalcar algunos buenos puntos que este periódico menciona. De hecho, el periódico se llama Norte de Ciudad Juárez, o aquellos que tienen acceso al internet pueden encontrarlo en www.nortedigital.mx y buscar abril jueves o jueves de abril, día 5, jueves de abril del 2012. Muy bien, ahí podrán ver esa noticia. Pero bueno, esto, independientemente de este periódico, sé que ustedes han visto una y otra vez
y en sus respectivos países hay muchas noticias sobre esto, pero vamos a ver, me llamó la atención, dice, el mundo peligra por 7 guerras. Me llamó la atención, guerra, peligro y 7 guerras. Vamos a la Biblia primeramente y confirmemos si hay o no hay una profecía sobre una tercera guerra mundial. Creo que es lo que más nos interesa ver. Vamos a Jeremías capítulo 25. Y miren lo que dice Jeremías capítulo 25, versículos 31 hasta el 34. Llegó el estruendo hasta el cabo, el fin de la tierra. Porque el juicio de Dios viene contra las naciones. El juez de toda carne entregará a los impíos a espada, dice el Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: he aquí que el mal sale sobre nación contra nación, y una grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y serán muertos del Señor en aquel día desde un lado al otro lado de la tierra, y no se endecharán, ni se reunirán, ni serán enterrados, como estiércol serán sobre la haz de la tierra. Aullad, pastores, y proclamad: revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para ser vosotros degollados y esparcidos, y caeréis como vaso de codicia. Todo esto, ¿qué es? Jeremías capítulo 25 versículo 30 dice: tú pues, hablándole a Jeremías, tú pues profetizarás a ellos todas estas palabras, y les dirás: el Señor bramará desde lo alto, desde la morada de su santidad dará su voz, enfurecido bramará sobre su morada, canción de lagareros, cantará contra todos los moradores de la tierra. Saquemos los puntos importantes de estos versículos. Número 1, es una profecía sobre toda la tierra. Y noten, hermanos, que en el versículo 31 dice que viene algo como un estruendo. Versículo 32 dice: viene una tempestad, sinónimo de guerra. Pero el que no entendió, en el versículo 31 dice: entregará el Señor a los impíos a espada, dice el Señor. Espada en toda la Biblia siempre tiene que ver con muerte, sangre y guerra. Así que número 1, encontramos que sí es profetizado una guerra. Hasta ahorita no sabemos si es mundial, pero es profetizada una guerra. Y noten que Dios está enojado y traerá, dice el versículo 31, a estas naciones a juicio. Cuando Dios trae a alguien a juicio, es como por ejemplo cuando lo que ocurrió con Noé, allá en los días del diluvio, trajo a esa generación a juicio. O como con Sodoma y Gomorra, o con Judá, o con la misma Medo-Persia, Grecia, Roma, Babilonia, Egipto, Asiria, Siria. Estas son naciones de la antigüedad que Dios los trajo a juicio. Y siempre involucró muerte, sangre, guerra, juicio. En su mayoría, independientemente del medio que Dios usó, siempre hubo gente que se salvó y gente que se mató perdiéndose, sin salvación. Verso 31 dice que Dios traerá a estas naciones, leo, llegó el estruendo hasta el fin de la tierra, porque juicio de Dios contra las naciones. Él es el juez de toda la carne, y Él, Dios, entregará a los impíos a espada, a cuchillo, a muerte, dice el Señor. Así que aquí vemos que algo grande se está profetizando para el tiempo del fin.
Pero el versículo 32 es más específico. En el 32 dice que Dios traerá una espada, pero el 32 dice claramente, así el Señor de los ejércitos ha dicho, he aquí el mal de esta espada, del verso 31, el mal de esta espada, dice, sale de nación contra nación y grande tempestad. Noten que el estruendo del versículo 32, el juicio del versículo, el estruendo del versículo 31, el juicio del versículo 31 y la espada del versículo 31, en el versículo 32 se convierte en un gran mal, y el gran mal en el versículo 32 se convierte en una grande tempestad. He aquí que el mal sale de gente contra gente, y grande tempestad se levantará en los fines, esquinas, cabos de la tierra. Esto suena muy mundial, esto suena internacional. Así que esto no va a ser algo en una esquina, no. Esto va a involucrar todo el mundo. Este estruendo, esta espada, este juicio, este mal, esta tempestad, va a involucrar toda la tierra. ¿Qué más? ¿Qué pasará cuando esto estalle? Versículo 33. Y serán muertos del Señor en aquel día desde un lado de la tierra hasta el otro lado de la tierra. Hermanos, esta guerra es mundial. Esta guerra va a involucrar de esquina en esquina al mundo. Y serán muertos del Señor en aquel día desde un lado hasta el otro lado de la tierra. Pero esta va a ser un poco diferente. En la mayoría de las guerras la gente ha sido enterrada, regresada a sus países en algunos o muchos casos. En otras se han hecho los arreglos necesarios y han podido contar cuántos han muerto. Pero en esta guerra mundial, esta tercera guerra mundial, miren lo que dice el verso 33. Y será muerto el Señor en aquel día desde un lado de la tierra hasta el otro lado de la tierra. Pero en esta guerra, en esta muerte, no podrán endecharlos, no podrán llorar por ellos, ni podrán reunirlos, ni serán enterrados. Y todos estos muertos serán como excremento, como estiércol sobre la haz de la tierra. ¿Ha visto usted alguna guerra similar que deje a todos los involucrados muertos sobre la tierra y que apesten como el estiércol sin poder enterrarlos, sin poder reunirlos? Hermanos, hasta ahorita no ha ocurrido tal cosa, pero va a ocurrir. Verso 31, 32 y 33 es bien claro. Viene un estruendo, una tempestad, un mal, viene una guerra, viene muerte mundial. Esto, hermanos, quiero dejar bien claro esto. Esto no es del diablo, esto viene de parte de Dios. Hay mucha gente que cree que Dios no mata, que Dios no hace juicios, que Dios es puro amor y besos y abrazos. Esa gente tiene que hacer algo con su cerebro y volver a leer la Biblia y el Espíritu de Profecía, porque parece ser que no entienden que el Dios de amor también es Dios de juicio. El que salva también mata. El que da vida también quita vida. Y él mismo dice en el Jeremías 25, versículo 30, tú pues profetizarás a ellos todas estas palabras y les dirás, el Señor bramará desde lo alto, desde la morada de su santidad será su voz. Enfurecido bramará sobre su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Noten que esto no es contra su pueblo, esto es contra el mundo. Este es el Dios de amor también. Y tanto nos ama que nos está haciendo saber de antemano. Es una profecía. Por eso el espíritu de profecía es bien claro en Testimonios para Ministros. Una de mis citas favoritas que a través de los años me ha inspirado a estudiar la Biblia toda y especialmente las profecías del Antiguo y Nuevo Testamento. Dice, debemos leer y estudiar los libros de Daniel y Apocalipsis, así como las otras profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así que debemos estudiar todas las profecías
No solo Daniel y Apocalipsis, sino también las del Antiguo Testamento como las del Nuevo Testamento. Y esta es una profecía del Antiguo Testamento para el tiempo del fin. Muy bien. Versículo 34 dice que el pueblo va a aullar. Jeremías capítulo 25, versos 34 dice a los líderes de Dios, a su pueblo: aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para ser degollados y esparcidos, y caeréis como vaso de codicia. Esto muestra que la mayoría del liderazgo del pueblo de Dios no solamente no entiende esto, sino es infiel, porque de acuerdo a esto, en esta guerra mundial, estos mayorales y pastores y líderes dice que van a caer. Aún la Biblia, eso no me lo estoy inventando yo, dice el versículo 34, dice que ellos, dice, vienen vuestros días donde seréis degollados, esparcidos, y caeréis como vaso de codicia. ¿Se imaginan cuando un vaso cae, especialmente si fuera de vidrio lujoso? Se quiebra. Hermano, si usted se le ve muy fuerte la palabra degollados, tranquilo, quitémosla. Serán esparcidos. Y si cree que Dios no lo puede hacer, entonces tome el ejemplo de van a caer como un vaso. Si el liderazgo cae y hay mucha gente siguiéndole, ¿qué va a pasar con la gente? También va a caer. También va a tropezar. Pero no para bien, para mal, para perdición. Quiere decir que en esta tercera guerra mundial el pueblo va a ser afectado y muchos del pueblo van a morir por no saber estas cosas, por participar en algo que Dios no aprueba. Porque aunque Él lo permite, Él no está de acuerdo que su pueblo participe. ¿Por qué? Porque Él va a traer a las naciones en guerra para llevarlas a juicio. Va a traerlas a dar cuentas. Muy bien. ¿Por qué esta no fue la Primera Guerra Mundial como algunos podrían estar pensando, o la Segunda Guerra Mundial? Número uno, la Primera y Segunda Guerra Mundial, el mundo se ha recuperado. Los involucrados fueron contados y aún reunidos. Sin embargo, en esta no serán contados, no podrán llorarse y no podrán enterrarse. Y apestarán como estiércol o excremento sobre la tierra. Algo que claramente versículo 32 y 33 dice que esto vendrá en los fines de la tierra. Algo mundial, internacional, verso 33. Y serán muertos del Señor en aquel día desde un lado de la tierra hasta el otro lado de la tierra. No podrán ser endechados, no se reunirán, no serán enterrados, serán como estiércol sobre la haz de la tierra. Si esto es así, ¿habrá otro profeta que confirme estas verdades? Vamos al libro de Joel. El libro de Joel, Joel nos lo va a aclarar de una mejor manera. Joel capítulo 3. Ok, vamos a ir al libro de Joel capítulo 3. Pero antes de leerles Joel, quiero complementar, porque lo que leímos en Jeremías 25, versos 30 al 34, es una profecía. Y dice que sería de esquina en esquina. Así que vamos a ver las esquinas en el mundo que provocarán una tercera guerra mundial. O sea, Jeremías 25 nos introduce a esa profecía. Nos dice lo que involucrará. Ahora vamos a leer este periódico que personalmente me llamó la atención. Tal vez ustedes tendrán otros por ahí que pueden contribuir y colaborar en el tema. Aquí en la sección A, página 8 de el periódico llamado Norte de Ciudad Juárez, Chihuahua, jueves 5 de abril 2012, dice así en la página 8, sección 8, las 7 guerras que podrían iniciar, dice aquí, con el fin del mundo. Interesante. Las 7 guerras que podrían iniciar con el fin del mundo.
Hermano, primeramente dice que podrían. Nosotros vamos a quitar podrían, que van a iniciar. Porque una tercera guerra mundial no es un mito, no es un sueño, no es algo simbólico, no está en el pasado, no es una suposición, es una realidad. Va a ocurrir, no solo porque está profetizado, sino por lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Sabían ustedes que hay personas que creen que la única manera de salvar nuestra economía es por medio de una tercera guerra mundial? Y de hecho van a caminar hacia esos rumbos. Dice aquí las 7 guerras que podrían iniciar con el fin del mundo. El reciente recrudecimiento de las tensiones en la región del Medio Oriente, las ambiciones acrecientes y la crisis financiera aumentan las posibilidades de nuevos conflictos armados. Expertos militares y politólogos identifican los focos de 7 posibles guerras en un futuro cercano. Agencias. Rusia. Siempre que sucede un conflicto, crecer el temor de que una contienda militar desemboque en un ataque nuclear con serio riesgo de afectar a todo el mundo. A continuación, las 7 guerras que podrían originar el fin del mundo. Número 1. Esto es para confirmar lo que leíamos en Jeremías, de que Dios permitiría una actividad de esquina en esquina. Un estruendo, un mal, una espada, una tempestad de cabo a cabo, de esquina a esquina. Miren lo que dice, lo que podría, dicen ellos. Vamos a ver si podría o va a ocurrir. La primera guerra, la número 1 que ponen aquí en el listado de las 7 es guerra contra Irán. Esto es una realidad, es un asunto de tiempo, no cuándo. Uno de los problemas clave de la política internacional, que según los expertos está a punto de provocar el estallido de las operaciones militares a gran escala, se relaciona con el programa nuclear de Irán. El jefe del Centro de Pronóstico Militar, Anatoly Tsiganok, cree que una solución militar al problema nuclear de Irán por parte de los estadounidenses, los israelíes o de su esfuerzo conjunto es el escenario más probable para el futuro cercano. O sea, lo que están pronosticando es una guerra contra Irán, unido Estados Unidos con Israel. Eso está a las puertas. Sin embargo, según algunos expertos, una supuesta conspiración de la República Islámica es solo un pretexto para el estallido del conflicto. Guerra número 2. Una guerra en el Medio Oriente. Estas son las esquinas del mundo que pueden estallar una tercera guerra mundial. Medio Oriente se parece cada vez más a un barril de pólvora que puede estallar en cualquier momento. Es difícil predecir qué y dónde. El nivel de preparación para este proceso es muy alto, por lo que desde el Atlántico africano, Mauritania y Marruecos, a las fronteras del subcontinente indio en el próximo par años, puede ocurrir todo, dijo el jefe del Instituto del Medio Oriente, Evgeny Satanovsky. El primer conflicto real puede ocurrir en Siria, donde en marzo pasado comenzaron disturbios en línea con la primavera árabe. Los expertos indican que en un año electoral Estados Unidos no va a interferir en el conflicto sirio. Sin embargo, no descarta la ayuda a la oposición de Siria en forma de dinero y armas. Nos está involucrando porque estamos en un año electoral, allá en noviembre próximo, se elige al nuevo presidente y no quieren estar involucrados en ello. ¿Recuerdan ustedes que cuando fue elegido el presidente Obama también había estallado una guerra entre la Franja de Gaza e Israel?
Y sin embargo, el que la terminó fue el presidente Obama, más tarde. Y lo mismo ahora está ocurriendo entre Siria, pero no se involucran, dice, por el año electoral en que está viviendo Estados Unidos, pero no descarta que en el futuro se involucre o que en el presente esté ayudando a la oposición siria con dinero y armas. Interesante. 3. Una tercera esquina que podría iniciar esta tercera guerra mundial. China se prepara para atacar la consolidación de las posiciones económicas y políticas de China. También figura como uno de los posibles escenarios para futuras operaciones militares. Los potenciales adversarios del gigante asiático son, por ejemplo, Vietnam, Taiwán, Estados Unidos, la India e incluso Rusia, cuyo territorio oriental escasamente poblado es un sabroso bocado para el país asiático. El rápido desarrollo de China crea muchos problemas para el país, tanto demográficos como económicos y ecológicos. Es posible que la única manera de evitar una grave crisis para Pekín sea la expansión militar. Los expertos destacan que la guerra más probable es entre la Unión Europea y China, como también Estados Unidos. Una posible cuarta esquina que podría dar inicio a una tercera guerra mundial, o como le llaman aquí, con el fin del mundo. Una Corea contra otra Corea. Dice aquí, otro antiguo foco de tensión es Península de Corea, donde desde la Segunda Guerra Mundial se observa una confrontación entre los dos países con ideologías diferentes que tienen todas las posibilidades para entrar en una fase de conflicto armado. Aunque en febrero del año pasado trataron de sentarse a la mesa de negociaciones, la relación entre ellos no se puede calificar de buena vecindad. Un argumento importante en el conflicto coreano son las armas nucleares que posee Corea del Norte. Ahí está. Así que estos son los conflictos que ya están activados. Son como las venas de los volcanes. Ya están activados los volcanes. Es asunto de tiempo. Pero sabemos que los volcanes de manera profética serán activados del todo durante las plagas. Sin embargo, esto de la tercera guerra mundial, hermanos, veremos que tiene mucho que ver con el tiempo de gracia, tiene mucho que ver con el pueblo de Dios y tiene que ver con nosotros en esta generación. Quinta esquina que podría iniciar una tercera guerra mundial. Sobre las ruinas de la Unión Soviética. Los expertos predicen un futuro inquietante en el territorio de la antigua Unión Soviética. En el centro de las tensiones se destaca un tema de larga data: el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán de Nagorno-Karabaj, además de las actuales relaciones entre Tayikistán y Uzbekistán, causan preocupaciones a la luz de la colación de minas fronterizas, problemas de tránsito de mercancías y la controversia en torno de la central hidroeléctrica Rogunskaya. Así que, como notan, por ejemplo, lo que es Corea del Norte y del Sur y lo que es la Unión Soviética, son problemas que quedaron desde la Segunda Guerra Mundial. Algunos creen que la Segunda Guerra Mundial ya terminó. Hermanos, la Segunda Guerra Mundial todavía está activa, no ha terminado. Si usted dice que ya terminó, yo le pregunto, ¿por qué siguió la Guerra Fría? ¿Por qué estos conflictos no se han solucionado? El hecho que haya caído el muro de Berlín, no piense que la Segunda Guerra Mundial ya terminó. De hecho, no ha terminado, primero porque el muro de Berlín era parte de esa guerra.
Ahora, que se está tratando de acabar con ello y que ha cambiado en sus formas de pelearse, esa es una realidad. ¿Qué me dice usted entre Alemania, Japón, Inglaterra y Estados Unidos? ¿Qué tal son las relaciones en estos países? Y sobre todo, si una segunda guerra mundial en verdad ha terminado, ¿por qué Corea del Norte siguen en los mismos conflictos desde la segunda guerra mundial? ¿Qué me dicen ustedes Estados Unidos y Vietnam? ¿Qué me dicen ustedes de China, Japón y Estados Unidos? ¿Han terminado los conflictos o incrementan? Aunque no sea con armas. Pero la economía está jugando un papel muy grande. Además, dice que los problemas de la Unión Soviética aún no se han resuelto y siguen siendo puntos de controversia, de pleito. ¿Estuvo o no estuvo la Unión Soviética involucrada en la Segunda Guerra Mundial? Claro que sí. Los problemas no se han solucionado, se han tratado de aminorar. Pero bueno, si usted cree que ya terminó, tranquilo, terminó, está bien. Pero en realidad, hermanos, estas son las bases para una tercera guerra mundial. O para aquellos que creen que no han terminado la Segunda Guerra Mundial, bueno, será una continuación de lo que aún no ha terminado. ¿Sabía usted que la Segunda Guerra Mundial realmente inició en la Primera Guerra Mundial? De igual manera, la Tercera Guerra Mundial tendrá mucho que ver con la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, algunos puntos aquí para destacar cómo la Unión Soviética sigue activa en un conflicto que podría ser raíz para una tercera guerra mundial, o como lo ponen aquí, para una de esas guerras que traerán el fin del mundo. 6. La sexta esquina que podría contribuir a una tercera guerra mundial. Le llaman Batalla de los Tuaregs. Esto tiene que ver con África y dice así: según los expertos, en un futuro próximo los países africanos se mantendrán en los puntos más calientes en el mapa mundial. ¡Wow! La principal causa de grandes conflictos en el continente será la rebelión de Tuaregs. Se trata de una tribu nómada que desde hace años lucha por su propio estado. Muchos rebeldes han servido en unidades de élite de Muammar Gaddafi. Así que algo todavía por ver a una gran escala que hasta ahorita no se ha experimentado en el continente africano. Aunque hemos visto ya un poco con lo que ha sido Gaddafi allá por Libia, Túnez, como también en Egipto, que es África del Norte. Pero hay conflictos muchos más grandes que esos que podría involucrar al mundo internacional. Muy bien, el 7, la séptima esquina. Y el título aquí dice la Tercera Guerra Mundial. Ese es el título. El término. Y quiero que pongan mucha atención aquí, hermanos, porque cuando hablamos de una Tercera Guerra Mundial, podría ser más de lo que esperamos o pensamos que ocurriría. Mire lo que dice aquí. El término Tercera Guerra Mundial no ha quedado en el ámbito de la ficción. Por eso le pregunto, ¿la Tercera Guerra Mundial un mito o una realidad? No es más un mito, es una realidad. No es más algo del pasado, una charla, una posibilidad. Es una realidad. Y sin embargo, los armamentos que se utilizarán, las armas que se involucrarán, está muy lejos de lo que podríamos considerar hoy como una pistola o un tanque. Pero bueno, el término Tercera Guerra Mundial no ha quedado en el ámbito de la ficción, afirman los expertos. En ese sentido, destacan que el conflicto podría originarse por la crisis financiera mundial. Así que las bases para una tercera guerra mundial, hermanos, ya están puestas. Y el centro del conflicto será los mercados, la economía, la crisis económica. Así que si usted piensa que es algo en el futuro, ya estamos entrando en ella.
El problema es que ahora involucrarán muchas otras cosas más complejas que la Primera o Segunda Guerra Mundial. Repito, en este sentido destacan que el conflicto podría originarse por la crisis financiera mundial y se enfrentarían coaliciones formadas sobre la base de las preferencias de los países acerca del orden mundial, un modelo de dominio y de los países desarrollados y un modelo de un mundo multipolar. ¡Wow! Los expertos señalan que la Tercera Guerra Mundial se convertirá en una plataforma de exposición de los nuevos tipos de armas que no hayan sido utilizadas o que han sido prohibidas, incluidas las armas de destrucción masiva. Déjenme mencionarles un poquito, no sé si ustedes captan lo que aquí están diciendo. Que al estallar esta Tercera Guerra Mundial, no crean que se van a usar armamentos que han sido usados comúnmente, o sea, armamento convencional pasará a la historia, aunque no descartamos de que sea usado. Pero que van a utilizar armamentos, dice, armas que no hayan sido utilizadas nunca o que han sido prohibidas o incluidas las armas de destrucción, aquí dice, masiva. Por ejemplo, algo muy común en escuchar es las armas nucleares. Pero en realidad, hermano, eso está pasando de una amenaza a una realidad. Existen. Está a la mano de países poderosos y aún países no tan poderosos. Pero además de armamento nuclear, hermanos, yo no sé si ustedes han escuchado de una nueva arma que ya está hecha. Se llama HAARP. Esta arma fue realizada y producida por Estados Unidos y, me imagino, sus aliados. Y esta arma tiene el potencial de crear huracanes, terremotos, tsunamis, sequías, inundaciones, manipulando la naturaleza. Rusia le dijo que no lo hiciera porque venía a ser como un arma destructiva semejante a algo nuclear. Bueno, no se hizo caso, así que Rusia hizo una doble arma. Hizo lo que Estados Unidos tiene, un arma que puede crear lo que ya mencioné con la naturaleza, pero también ellos pueden pararlo. Así que ahora hay potencias que cuentan con esto que le llaman también un nuevo armamento. Y muchos de nosotros hemos visto cosas alrededor del mundo, algunas creadas, bueno, son creadas realmente por la naturaleza, pero manipulada la naturaleza por potencias humanas. Así que mucho de lo que hemos visto, oigan bien lo que les voy a decir, en realidad son un tipo de guerra entre estas naciones. Tal vez un terremoto, no les voy a decir dónde. Tal vez un tsunami, no les voy a decir dónde. Tal vez una sequía, no les voy a decir dónde. Investíguenlo ustedes. O tal vez inundaciones donde nunca hemos visto llover por mucho tiempo o inundarse. ¿O qué me dicen ustedes que en lugares donde antes nevaba ahora no está nevando y donde no nevaba ahora está nevando? Podrá llamarle usted cualquier otro nombre a estos eventos, pero detrás de esto, créanme que hay un nuevo armamento. Váyanse, pueden verlo ahí en nuestra página www.laverdadprofetica.com. Haga clic en YouTube y allí encuentra muchos documentales que tenemos a su disposición con respecto a esto que se llama HAARP. H-A-R-R-P. Puede ser que me equivoqué en la pronunciación o en el deletreo de la palabra, pero búsquenlo como un nuevo armamento que manipula la naturaleza. Además de esto,
también ahora el internet y todo lo que tiene que ver con lo cibernético, también hay armamentos potenciales que es desconocido a nosotros. Esto sin hablar de enfermedades, químicos y otras cosas desconocidas a nosotros. Así que cuando hablan de una tercera guerra mundial, aquí vemos de que estamos hablando de algo que involucrarán cosas que hasta ahorita desconocemos. Y si empezamos a conocer, imagínense lo que no conocemos. La pregunta entonces es, aunque estos territorios son posibles inicios de una tercera guerra mundial o que contribuirán a una tercera guerra mundial, el punto aquí no es específicamente va a pasar esto o lo otro, sino ¿habrá o no una tercera guerra mundial? Jeremías ya nos dio luz. Vayamos ahora al libro de Joel. Joel capítulo 3. ¿Dónde es la pregunta? Veamos primero si hay una guerra y luego veamos dónde. Capítulo 3, versículos 9 al 11 dice así: pregonad entre las naciones, proclamad guerra. Despertad a los valientes, lléguense, vénganse todos los hombres de guerra. ¿Cuántos? Todos los hombres de guerra. Haced espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid allí. Haced venir allí, oh Señor, a todas las naciones de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Señor, a tus fuertes. Así que Joel capítulo 3, versículos 9 al 11, claramente dice que Dios mismo está llamando a una guerra. Y noten que esta es una guerra mundial porque dice todas las naciones, todos los valientes, las naciones débiles, versículo 10, deben involucrarse. Aún dice el versículo 10 que las naciones débiles están convirtiendo sus asadones y sus hoces, medios de cultivo, medios para cultivar la comida de sus naciones, están convirtiendo estos medios o esa economía para comprar armamento. Y el versículo 10 dice que las naciones flacas o débiles dicen, fuerte soy. Eso lo vemos mucho en el Medio Oriente. ¿Qué me dicen de Irán? ¿Qué me dicen de Irak? ¿Qué me dicen de Afganistán? ¿Qué me dicen de Venezuela? ¿Qué me dicen de Cuba? ¿Cómo actúan estos países? Se sienten fuertes por el tipo de armamento que están adquiriendo. Corea del Norte y muchas otras potencias. Todas son involucradas y por lo tanto es una tercera guerra mundial. Ahora, ¿por qué esta es la tercera guerra mundial y no la primera o la segunda? La primera y la segunda guerra mundial fueron peleadas en Europa. Pero el epicentro no será Europa, ni Sudamérica, ni México, ni Estados Unidos, ni el norte de Europa, sino el este de Europa, en el Medio Oriente. ¿Cómo lo sé? Miren lo que dice la Biblia. Joel capítulo 3, versículo 2. Dios hablando: juntaré todas las naciones y harélas descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a los cuales se esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra. Noten que Dios dice que Él va a juntar a todas estas naciones, del verso 9 al 12, para una guerra en el valle de Josafat. Y cuando hablamos del valle de Josafat, estamos hablando de la tierra santa, de Jerusalén, de Israel, de Palestina. Así es, hermanos. El epicentro de esta guerra será en el Medio Oriente. Por eso el de todas estas revoluciones a nivel mundial que están formando dos bloques. El bloque de las naciones fuertes, comenzando con Estados Unidos, Israel, Inglaterra y todos sus aliados. Y el bloque de las naciones débiles, llamadas tal vez comunistas, totalitarias, dictatoriales, socialistas. Y usted dele el nombre que guste, pero habrán dos bloques. Uno a favor de Israel, para hacerlo más simple, y otros en contra de Israel. Y como todos saben, ya son años
que ese centro, esa tierra santa, Palestina, como dice aquí la Biblia, Joel 3:2, el valle de Josafat es donde Dios los va a reunir. Capítulo 3, versículo 9 y 12 lo reafirma. Pregonad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, lléguense, vénganse todos los hombres de guerra. ¿Dónde? Versículo 12. Que las naciones se despierten y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Así que esto no viene del diablo, es parte de Dios. Dios está profetizando una tercera guerra mundial. Dios mismo lo va a permitir. Dios mismo lo va a traer. Y el centro dice que es el valle de Josafat. Hermanos y hermanas, el valle de Josafat ustedes lo pueden buscar en el comentario bíblico adventista, como también en cualquier comentario bíblico o el internet, y busquen dónde queda el valle de Josafat o dónde quedaba antiguamente. El valle de Josafat está dentro del territorio de la Tierra Santa, está a menos de 20 kilómetros de Jerusalén, la capital de Israel antiguo. Así que este lugar se convertirá en un horno, pero es el plan de Dios traer a todas estas naciones en guerra. ¿Por qué es una tercera guerra mundial? Primero, porque involucra a todas las naciones. Capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 9, 10 y 11. Capítulo 3, versículo 12. Jeremías 25. Es bien claro que involucrará que toda la tierra, todas las naciones, fuertes y débiles. Pero es una tercera guerra mundial porque esta es peleada en el Medio Oriente, en la Tierra Santa, en Jerusalén. Y sin embargo, la Primera y Segunda Guerra Mundial no pudieron haber cumplido esta profecía porque fue en Europa, no en el valle de Josafat. Hermanos, con razón dice el Espíritu de Profecía, Mensajes Selectos, tomo 3, que estas cosas han sido escritas para nosotros. Mensajes Selectos, tomo 3, página 386. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. Esto es claro. Basado en esto, entonces, concluimos que vendrá una tercera guerra mundial. Y esto que leímos en este periódico, las 7 guerras que podrían iniciar con el fin del mundo, bueno, ellos están intentando amonestarnos, están intentando informarnos. Pero más que esto, usted y yo, que creemos en la Biblia y en el espíritu de profecía, es claro que vendrá una tercera guerra mundial. No es un mito, no es una fantasía, es una realidad. La pregunta es, ¿será esta el fin del mundo? ¿O será la plataforma que Dios utilizará para también hacer un llamado al mundo? ¿Será en tiempo de gracia o después de que termine la gracia? ¿Será esta tercera guerra mundial lamentada guerra del Armagedón? La respuesta es no. ¿Por qué? Noten, en el capítulo 3, versículo 1, dice, porque en aquellos días, versículo 2, ¿qué ocurrirá? Juntaré todas las naciones, ¿dónde? En el valle de Josafat. ¿Qué habrá allí? Versículo 9, una guerra. Verso 12 repite en el valle de Josafat. Pero, ¿qué quiere decir en aquellos días? ¿A qué tiempo se estará refiriendo? Capítulo 3, versículo 1 es continuación del capítulo 2. Así que vayamos al último versículo de Joel, capítulo 2, versículo 32. Miren de qué habla. Y será que cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como el Señor lo ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales el Señor habrá llamado.
Así que noten que el capítulo 2 de Joel, versículo 32, está hablando de un periodo donde la gente podrá ser todavía salva y que quedarán los que fueron llamados. A eso se refiere Joel 3:1, porque en aquellos días, en los días en que hay salvación, Dios permitirá esta guerra, o sea, será en tiempo de guerra. Si usted no entendió, sigamos viendo a qué día se refiere. Joel capítulo 2, versículo 28 y 29, dice: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas verán sueños, vuestros mancebos verán visiones, y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aquellos días de Joel 2:29 son los mismos días de Joel 3:1. En ese tiempo no solo habrá salvación, Dios estará derramando el espíritu sobre su pueblo. Tiempo de gracia. Esta guerra del capítulo 3 ocurre durante el tiempo de gracia. Si aún no lo entendió, Joel capítulo 2, versos 15 al 17, encontramos que el pueblo está orando. Toca trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamada congregación, reunida al pueblo, santificad la reunión, juntad a los viejos, congregad a los niños y a los que maman, salga de la cámara el novio y del su tálamo la novia. Entre el altar y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad. Aquí el pueblo, los líderes, los ministros, los sacerdotes están orando para consagrarse, para que el pueblo sea perdonado y aceptado por Dios en un tiempo de gracia. Si eso no quedó claro, ¿a qué día se refiere? Capítulo 2, versículo 2. Vendrán días de tinieblas y de oscuridad, días de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba. En ese tiempo habrá un pueblo grande y fuerte. Nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás, en años de generación en generación. Versículo 5. Como estruendo de carros, el pueblo de Dios saltará a las cumbres de los montes. Como sonido de llama de fuego consumirá hojarascas. Fuego, presencia del Espíritu Santo. Como fuerte pueblo aparejado para la guerra. Indiscutiblemente, cuando usted lee el capítulo 2 de Joel, usted encuentra el periodo del fuerte pregón, el periodo de tiempo de gracia. Por lo tanto, cuando hablamos de esta guerra no ocurre después de que termine el tiempo de gracia, no ocurre en las plagas. El Armagedón será una guerra, pero será una guerra después de que termine el tiempo de gracia y será durante las plagas. Sin embargo, esta tercera guerra mundial no es una peleada en el Medio Oriente, involucra al Valle de Josafat, la Tierra Santa, no es peleada ni en Sudamérica, ni en África, ni en el norte de Europa, ni por allá en China. Es peleado en el Medio Oriente, en la Tierra Santa. Y es en tiempo de gracia. Y si es en tiempo de gracia, ¿será que habrá gente que podrá ser cosechada y salvada? Joel capítulo 3, versículos 9 y versículo 13 dice: pregonad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, lléganse, vénganse todos los hombres de guerra. Echad, dice el versículo 13, la hoz para cosechar, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosad las lagaretas, porque mucha es la maldad de ellos. Así que unos van a ser salvos durante ese periodo y otros van a morir o se van a perder. ¿Qué oportunidad para el mundo durante ese periodo? Versículos 14 y 15. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Mis hermanos, esto es clarísimo. Número uno, vemos que habrá una tercera guerra mundial, que estamos ya en caminos a que estalle y que los medios que se utilizarán para pelear serán mucho más superiores del que hasta ahora hemos pensado. No será después de que termine la gracia, sino antes de que termine la gracia mundialmente. Y en ese periodo, Dios
salvará a mucha mies, cosechará a mucha gente que podrá ser alcanzada por el bendito evangelio. Esto es palabra de Dios. Ahora, ¿por qué no ha estallado la Tercera Guerra Mundial? Miren lo que dice la inspiración, y yo creo que es lo más importante que podría compartirles en esta hora. No tanto la guerra, pero entender el por qué no ha estallado. Mensajes Selectos, tomo 1, página 159 y 160, dice así: estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Las profecías se están cumpliendo. Las naciones se han airado y se realizan grandes preparativos para la guerra. Pero, aunque las naciones alistan sus fuerzas para la guerra y el derramamiento de sangre futuro, todavía está en vigencia la orden dada a los ángeles de que retengan los 4 vientos hasta que los siervos de Dios estén sellados en sus frentes. Es claro, hermanos, que Dios retiene y evita que esto estalle hasta que el pueblo de Dios esté ¿qué? Sellado. Lo vuelvo a leer. Pero aunque las naciones alistan sus fuerzas para la guerra y el derramamiento de sangre, todavía está en vigencia la orden dada a los ángeles de que retengan los 4 vientos hasta que los siervos de Dios estén sellados en sus frentes. Por eso, en un tiempo tan grande y terrible como el que se vecina, Joel capítulo 2, versículo 2 dice que Dios debe preparar un pueblo grande y fuerte que pueda enfrentar eventos como estos. Debe sellarlo, como dice Apocalipsis capítulo 7 del 1 al 4. Eso es lo que debemos de estar buscando ahora como nunca antes, el sello del Dios vivo. Es por ello, por amor a nosotros, que Dios no permite que esto se suelte. En este sentido, el Señor nos dice en el libro de Sofonías, capítulo 3. Sofonías capítulo 3, versículo 8. Miren lo que nos dice a nosotros. Por tanto, esperadme, dice el Señor, al día que me levantaré al despojo, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el furor de mi ira, porque el fuego de mi celo será consumido en toda la tierra. Esto es inevitable. Por eso el diablo cree y quiere que la gente siga predicando paz y seguridad. Quiere que seamos engañados y no nos preparemos. Quiere que creamos sí en la segunda venida de Cristo como único evento, sin tomar en cuenta todos estos otros y muchos más eventos que proféticamente deben cumplirse, como todos los otros que hemos vivido a través de la historia. Pero Dios dice: espérenme, déjenme que yo haga esto, tengan paciencia, porque en su pueblo, en su iglesia, miren lo que Él dejará. Capítulo 3, versículos 12 y 13. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde, un pueblo pobre, los cuales esperarán en el nombre del Señor. Y el remanente de Israel no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni en su boca fue hallado engaño, porque serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los espante. Palabra de Dios. Mis hermanos, vamos concluyendo entonces que definitivamente viene una tercera guerra mundial. Eso está profetizado. Esta es una parte de este estudio que es extenso, que lo estaremos compartiendo aquí con ustedes conforme el Señor nos permita. ¿Entendió entonces que la tercera guerra mundial no es un mito? No es una ficción, no es una idea, no es una opinión, es una realidad. Entendimos que ocurrirá en tiempo de gracia y no después. Comprendimos que no fue la primera ni segunda guerra mundial la que cumplió Jeremías 25, 30 al 34, ni tampoco la profecía de guerra mundial de Joel capítulo 3, sino es una tercera guerra mundial que involucra no Europa, no Sudamérica, no China o Asia o África,
sino el Medio Oriente, la Tierra Santa, el Valle de Josafat. Estamos listos para ver el desenvolvimiento de estas profecías, pero sellados. Que la respuesta pueda ser sí, estamos. Que el Señor pueda sellarnos antes que sea demasiado tarde. Espero que este tema haya sido oportuno, que este tema lo inquiete a estudiar la Biblia, el espíritu de profecía, los eventos, hermanos. Soy amante de decir, debemos estudiar los eventos, los tiempos en que vivimos a la luz, no para tener miedo, sino para afirmarnos en estas verdades que traen salvación, que traen seguridad y que han llevado, como en el pasado, al pueblo al éxito, al futuro, a la salvación en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra, pase la voz, invite a otros a que sean parte de este ministerio, de esta bendición de poder compartir palabra profética a todos los que, además de llamarse cristianos, se preparan para grandes eventos que están estallando y estallarán sin duda alguna contra el mundo. Dios nos ayude. Oremos. Si pueden, acompáñenme de rodillas. Querido Dios, muchísimas gracias por el mensaje. Que sea oportuno, de bendición para cada uno de sus hijos. Usted reciba la honra y por favor sálvenos como lo hizo con Noé. Sáquenos del pecado, de donde estemos deshonrándolo como lo hizo con Lot. Por favor, Padre, ayúdenos a entender estos eventos como lo hicieron los primeros cristianos cuando Roma sitió a Jerusalén. Ayúdanos, Padre, a discernir el camino, a tomar decisiones como Daniel, a no vacilar como Esther, sino ser claros en nuestra misión. Que se haga su voluntad, que estemos dispuestos a dar todo como lo hizo Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, por favor, pasen la voz, inviten a otros a nuestra página, laverdadprofetica.com. Mucho material que podrán analizar y estudiar, y compártanlo con otros. Tienen nuestro permiso. Todo esto es gratis, todo esto es para el pueblo. Pasen la voz, y si quieren contribuir y ayudarnos a hacer de este mensaje una voz más fuerte, pues bienvenidos. Además, también tenemos teleconferencia, además de esta página y de este canal. El número de teleconferencia es 712, apúntelo ahí, en su cuaderno de notas, en su celular. 712-432-0080. Le va a pedir un PIN, y el PIN es 58 58 88 más el símbolo de número. Este número que les acabo de dar es donde también pueden escuchar nuestro programa en audio, por medio del celular, por medio de su teléfono, por medio de Skype, por medio de Yahoo Messenger o muchos otros medios que hay para poder escucharlo en audio. Usted llama a ese número, escucha los mismos temas de los viernes a las 7 p.m. hora central, los sábados a las 3 p.m. hora central. Todos los viernes es meditación, todos los sábados es profecía, y todos los días a las 9 a.m. tenemos una hora de oración. Todos los días, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, usted puede llamar, presentar sus peticiones, dar agradecimientos, puede unirse en oración con hermanos y hermanas que están orando por la iglesia, por los líderes, por los hermanos, por problemas, por los hogares, por jóvenes, peticiones. Y les digo, hermanos, Dios ha escuchado en ese centro de oración. Muchas oraciones han sido contestadas. Repito nuevamente, todos los viernes, 7 p.m., todos los sábados, 3 p.m., todos los días, 9 a.m. Vaya a nuestra página www.laverdadprofetica.com y allí
puede ver los horarios para su país. Y si hay algún país que no está allí, por favor, provéanos el horario, lo agregaremos y usted será bienvenido a este su programa presentado por La Verdad Profética. Bendiciones y hasta la próxima.